Bueno, cambiamos y vamos a hablar acerca del fallo que ha presentado la Corte Internacional de Justicia de La Haya con respecto a las aguas del Silala. Y después de conocer ese veredicto, hubo un pronunciamiento por parte del Comité Cívico Potosinista, quienes acusan a Evo Morales de enemigo y traidor del pueblo potosino. El río Silala tiene su fuente en el territorio de Bolivia. Surge de manantiales subterráneos en los humedales del sur y del norte en el departamento Potosí de Bolivia, cerca de la frontera común con Chile, a una altura de más o menos 4.300 metros. Fue el anuncio de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se establece que el Silala es un curso de agua internacional. La Corte constata también que las partes están de acuerdo en que Chile tiene un derecho a un uso equitable y razonable de las aguas de Silala, independientemente de que se trate de aguas naturales o artificiales. Además, Bolivia no declara en este procedimiento que Chile deba compensación a Bolivia por los usos del pasado del agua del Silala. En Chile, el presidente Gabriel Boric calificó como categórico el fallo de la Corte Internacional. La voluntad de nuestro país es de aquí en adelante continuar trabajando con la hermana República de Bolivia, habiendo resuelto este asunto en un espíritu de buena vecindad, de colaboración e integración. En Bolivia las posiciones son diferentes. Algunos toman la determinación como una derrota para el país y otros la ven de buena manera. Ha prevalecido la estrategia boliviana dirigida a que este caso se pueda resolver en base a criterios científicos. Claramente nosotros nos metemos en conflictos internacionales sin tener la asesoría correspondiente. La negligencia del gobierno del movimiento al socialismo, el expresidente Morales, el gobierno actual, la Cancillería, la Procuraduría, tienen que dar explicación a los bolivianos. Y en los últimos 2 años se han realizado todos los alegatos, la generación de las pruebas, toda la estrategia de la defensa. A ver, cuando hablan de identificar como responsable a Evo Morales e iniciarle un juicio de responsabilidades, es como si el gobierno o el Estado no hubiera asumido la defensa. A mí me parece una falta de respeto total con Bolivia, con el pueblo potosino y con nuestros recursos. No podemos regalar plata. ¿Cuánto cuesta un buffet internacional? Ese procurador es una vergüenza para este país, una vergüenza. Es un payaso que no tiene idea de lo que está haciendo. El expresidente Evo Morales remarcó que consolida el derecho soberano del país sobre esas aguas y los canales artificiales. Dijo, esta sentencia es producto de una política de Estado. Mientras que el presidente Luis Arce Catacora sostuvo en sus redes sociales: Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos. Desde el Comité Cívico Potosinista ya se anuncia una denuncia contra Evo Morales. Pero a razón de eso también dan a conocer un acuerdo entre Evo Morales y Bachelet que hasta el momento no se sabe bajo qué características son ese acuerdo. Acá nosotros nos ratificamos en que tiene que existir un juicio por traición a la patria ante estos actores, especialmente el señor Evo Morales. Recordemos que Chile interpuso en junio de 2016 la demanda ante La Haya y pidió, entre otras cosas, que la Corte declare que el Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. Vamos a ampliar esa información y queremos dar la más cordial bienvenida a Ricardo Ramos, presidente del Comité de Movilizaciones de Concipo. Señor Ricardo, muy buenas noches. Por favor, coméntenos un poco más acerca de este juicio de responsabilidades que ustedes quieren iniciar en contra del exmandatario de Bolivia, Evo Morales. ¿Y por qué ustedes se sienten traicionados? Bienvenido. Muchísimas gracias, te agradezco a ti, por intermedio a todo el país, por la cobertura que se nos da y para que el pueblo potosino y el pueblo boliviano sepa la realidad. En una primera instancia queremos dejar claro de que el contrato, si bien fue con la Bolivian Holding en el 1904 y el 6 sucesivamente, esto tenía que entreverse así, y que el estudio de la Universidad Autónoma Tomás Frías, que no fue considerado por la Cancillería, ni por el gobierno de Evo Morales, ni por el actual, daba a entrever de que los manantiales del aguas del Silala fueron canalizados de manera artificial, y que esto a su vez iba a favorecer al territorio chileno durante toda esta temporada. Tenemos que recordar que el Comité Cívico Potosinista, no solamente en esta gestión, sino en anteriores, manifestó su posición respecto a mantener la soberanía de nuestros recursos naturales e hídricos, sobre todo respecto a las aguas del Silala.
queremos desmentir algo a ese ex director del Diremar. ¿Sabes, señor? Y para todos aquellos que han estado presentes, la recomendación de la Cancillería en esa época fue respetar la soberanía del pueblo boliviano respecto a las aguas del Silala, y lo único que hizo el Comité Cívico es ratificar aquello. También debemos decir de que el primer bravucón que salía en los medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, fue el señor Evo Morales, con todo su aparato de Estado, donde indicaban y amenazaban con procesos respecto a la utilización de las aguas del Silala. La posición del Comité Cívico es clara. No podía haberse llevado de una manera tan irresponsable solamente por realizar un estudio, entre comillas, científico para determinar si era un río de causa internacional, cuando tenían todas las herramientas necesarias en nuestro país y la Universidad Autónoma Tomás Fierro las iba a favorecer. Es por eso que esa forma irresponsable que llevó adelante, donde no se plasmó la demanda histórica que tiene Bolivia, porque si bien la Bolivian Rauden utilizó las aguas en una cierta temporada, el gobierno chileno siguió utilizando este tipo de situación de nuestro recurso natural. Por eso es que el Comité Cívico Potosinista, juntamente con sus organizaciones e instituciones, va a plantear una demanda por traición a la patria y por entreguismo de nuestros recursos naturales y hacia un país externo, al señor Evo Morales y a todos los personales que están vinculados en esto. No puede dejarse de lado este tema, no puede decirse sí hemos resuelto este tema y al final se aclaró todo, 14 millones o 34 millones, señor al saber Ramos, no sabemos cuánto se gastó. Señor Ramos, a ver, en este momento hay una controversia. Uno, por este fallo, dos, por lo que ha hecho en su momento el gobierno boliviano, y tres, también por lo que ha hecho Concipo en su momento. Cuando se le ofreció justamente a Potosí que, bueno, Chile ofreció pagar como $17,000 de uso de esta agua por día, total de más de $6 millones al año, pero Concipo dijo no, porque ese era el 50%, que querían el 100%. Pero me imagino que en este momento también debe haber en ustedes un debate y un análisis con relación a lo que pasó en ese momento. Eso ocurrió en el 2009. ¿Qué dice usted de esto? ¿Sabe? Y esa respuesta, mi estimada María René, perdón. Le habla Miriam. Miriam, va a disculpar. No se preocupe. Mi estimada Miriam, va a aclararlo el mismo vicepresidente que ahora está, que era el canciller aquel entonces. En una reunión en horas de la noche, donde estaban las organizaciones e instituciones del pueblo potosino, cuando él estaba de canciller en Quetena, se analizó todos estos temas y se planteó sobre todo el debate de las soberanías respecto a las aguas del Silala. Si ahora vemos claramente el fallo, te dice de que siendo un río de curso internacional, sí se puede hablar de una compensación del 50% o de lo que indique el estudio. Hemos vuelto a la anterior. Entonces, ¿para qué se planteó este tema? Debería haber sido sincero el anterior gobierno por no respetar una política de Estado. Y eso hay que aclarar al pueblo boliviano. La política de Estado del pueblo boliviano es no volver a entregar nuestros recursos al Estado chileno por todos los antecedentes de, sobre todo, de expropiación del mar y de nuestras tierras valiosas que hemos tenido. Esa respuesta debe darse y sugiero que las personas que estaban en aquel entonces y los medios de comunicación den claridad y lucidez sobre este tema. Señor Ramos, por favor, para terminar, ¿se nos podría explicar en qué se basan o cuáles son las investigaciones que ustedes están realizando para afirmar que hubo preacuerdos entre Evo Morales y el expresidente de Chile, Michelle Bachelet? Pero ha sido claro el fallo de La Haya, donde han indicado de que existen acuerdos entre el gobierno boliviano y chileno, donde el gobierno boliviano reconoce que el Silala es de un curso internacional, un río de un curso internacional, y eso nos parece completamente aberrante. Por eso es de que el Estado boliviano, el gobierno del MAS, no ha tenido la capacidad como para recurrir a gente profesional potosina. Estoy refiriéndome al estudio que realizó seriamente la Universidad Autónoma Tomás Pies, en la cual se le presentó en aquel entonces. Y eso nos parece muy irresponsable, porque parece que se contratan a personas que no conocen el caso, que nunca han llegado a las aguas del Silala, y respecto a aquello lo único que han hecho es una defensa completamente
catastrófica para el pueblo potosino y boliviano. Bueno, señor Ricardo Ramos, presidente del Comité de Movilizaciones de Concipo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y por confirmar esta información que ustedes decían, que ahora iniciarán un juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre las aguas del Chile. Y hay algo más de lo que vamos a rescatar de lo que dijo el señor Ramos. Es el hecho de que sería el vicepresidente actual, don David Choquehuanca, que en ese momento era nuestro canciller, nuestro embajador, nuestro canciller, ministro de Relaciones Exteriores, el que debería dar una respuesta sobre qué pasó con esa negociación o ese acuerdo que hubo entre Chile y Bolivia, justamente para que se le pueda pagar a Potosí ese monto de $6,2 millones al año. ¿Por qué no prosperó? Se dijo que Concipo fue la que no quiso, no aceptó el 50%, que quería el 100% de compensación. Estamos con el embajador de Bolivia en Venezuela, don Sebastián Michel. ¿Cómo está? Muy buenas noches otra vez. Sé que durante todo el día ha estado hablando de este tema, pero la verdad hay tal polémica. Hablemos una vez más, por favor, de este fallo. Evidentemente hay quienes no están de acuerdo con lo que ha pasado y hay muchos detalles. Por ejemplo, y voy a entrar de lleno a preguntarle si Chile y Bolivia tienen responsabilidad equitativa sobre el uso de las aguas. Eso me indica un 50-50%, ¿verdad? Es 100%, ambos gozan de las aguas, porque cuando es un curso del río, tú usas, mientras pasa tu territorio, el 100%, el otro 100%, si es un tercer país, 100%, y todos tenemos la responsabilidad de entregarlo como lo hemos recibido, en el caudal y en la calidad. Perfecto. Hay aguas superficiales, pero también hay aguas subterráneas, y aguas subterráneas también está recibiendo Chile. Sí, claro. Por eso no se llama río, se llama curso de agua sucesivo transnacional, porque hay muchos momentos en los que hay, cuando decimos que son aguas fósiles, es que están entre lava volcánica que conduce canales. Entonces hay momentos en que el agua va por debajo, no se ve en la superficie, pero sigue recorriendo el trayecto. Pero además ya en el trayecto es un acuífero, o sea, es como un globo inflado debajo de la tierra que tiene agua, y mientras va siguiendo el trayecto va también metiendo subterráneamente, no solamente lo que va saliendo del manantial, sino permanentemente se va enriqueciendo el caudal. Una de las cuestionantes que se hizo es por qué en el transcurso de la demanda, mientras iba presentando la contrademanda, Bolivia cambió de opinión y después reconoció que era un río de aguas internacionales. ¿Se dio por qué? ¿Por los estudios científicos que demostraron justamente esto? Sí, por supuesto. Yo creo que los jueces han tenido la sabiduría en dos momentos muy importantes, lo que ha hecho que la salida sea muy buena también, de que le dio un rol protagónico a los estudios científicos, pero también en el momento de los alegatos orales, que es el momento final de fundamentación de lo que habías escrito, de las pruebas, pudiéramos presentar a los expertos en calidad de peritos para que puedan ser interrogados por los jueces y por las partes contrarias. En ese sentido, si bien es cierto, los estudios eran diferenciados, más profundos los nuestros, pero las conclusiones eran similares, y eso obligó que las partes cedan sus posiciones oficiales. Nuestras posiciones son muy duras, somos países que hemos venido de una guerra, tenemos mucha duda uno del otro. Entonces, a la luz de los estudios científicos, Chile tuvo que ceder en tres cosas básicamente. Primero, en que es un manantial, su tesis de lluvia y de hielo se vino abajo y lo reconocieron hidalgamente. Segundo, de que han habido canalizaciones que han mejorado el caudal. Y tercero, que todo esto está dentro de la soberanía boliviana, y la soberanía es tan grande que incluso ellos dicen, reconocemos el derecho que tiene Bolivia para decidir si quiere mantener o levantar los canales. Por nuestra parte, hemos tenido que reconocer que no es solamente un manantial como queríamos creer, que está ahí, emana el manantial y luego se vuelve a absorber, sale, se absorbe o se evapora o crece hacia arriba. El agua llega un momento, son 300 litros por segundo, que acumula y empieza a tener un curso normal aguas abajo. Ese curso, por supuesto, se llama técnicamente curso sucesivo de agua internacional, pero no deja de ser un río y está sujeto al derecho internacional consuetudinario.
En resumen, ¿qué es ese derecho internacional consuetudinario? Es que no se contamine y no se desvíe. Pero nosotros argumentamos, y es la única novedad, porque todo esto que ya se ha fallado hoy día, ya se ha reconocido, y lo ha dicho ya, las partes lo han reconocido, es lo que nos ha acercado a la ciencia. Había un punto que era sobre una cantidad de agua adicional, producto de canalización, que decíamos debe ser entregada en virtud de un acuerdo. La Corte fue más allá. No necesitan que yo me pronuncie sobre eso, porque Bolivia, al ser soberano pleno, puede desmantelar todo, bofedales y canales, hasta dejar en su estado natural. Sería una tontera que lleguemos a eso, cuando con Chile nos podemos sentar como países amigos y fraternos y resolver cómo hacemos con esa agua adicional que creemos que existe en nosotros, que al momento de ser canalizada ha hecho daño a un bofedal que medía 8 hectáreas y hoy día mide 12. Muy bien. Además hay otro detalle, justamente esto va para hablar del tema de la compensación. Ahora sí, reuniéndose con Chile sí se podría ver el tema de la compensación económica sobre el agua que está corriendo por esa canalización. Señor Michel, ¿me escucha, por favor? Señor Michel, ¿me está escuchando? Hemos perdido su audio, por favor. Creo que no nos está escuchando. Lo cierto es que Potosí insiste en este tema en el que no se habló el tema de la... ¿Me escucha usted? No me está escuchando. No escuché una parte, ahora sí. Ahora sí, le vuelvo a preguntar. Ahora, con esta decisión de la Corte de que nosotros tenemos soberanía sobre los canales, podemos deshacerlos o no, sí podemos sentarnos a dialogar con Chile y ver alguna remuneración económica, alguna compensación económica, para hablarlo correctamente. Sí. Yo creo que eso va a ocurrir, porque el ejemplo de desmontar, yo creo que es básicamente un ejemplo de cuán amplia es la soberanía sobre los canales. Sí. Pero en realidad no es una buena idea, porque la ganancia sí está en que se reconozca la soberanía y se reconozca que podemos hacer todo eso para retener el agua y volver a restablecer el hábitat que eran los bofedales. Sin embargo, hay cosas más importantes que eso. Muy importante, tenemos 21 controversias con Chile que no han sido resueltas aún, el Lauca y otras más, y que el método que hemos encontrado hoy día en la sabiduría de los jueces puede ser aplicado para todos ellos, ya sea en acuerdos para cada punto entre cancillerías o creando una institución binacional conjunta, como pasa para administrar el lago con Perú o el río Pilcomayo con Paraguay y Argentina. Muy bien. Le agradezco mucho, embajador, por haber hablado con nosotros. Creo que hemos aclarado un poco más la figura para tomar más conciencia de lo que está pasando y lo que dijo hoy el canciller. Hay que sentarse a dialogar y esto nos va a servir para nosotros como para cualquier otro país que tenga esta misma controversia. Gracias y buenas noches. Buenas noches, un saludo a todo Bolivisión. Gracias, Miriam. Vámonos a una pausa, por favor, de inmediato seguimos con más.